Bueno, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy vamos a estar en este desayuno coyuntura con el doctor Enrique Morat, para que sepan los que están participando de este desayuno o los que posteriormente puedan escucharlo a través del canal de YouTube o en YouTube. El doctor Enrique Morat es abogado con experiencia empresarial, promotor de la inversión social privada y de políticas públicas federales, profesor de ciencias políticas. El año pasado, junto a Jorge Colina, presentó Buenos Aires Federal, su división en 5 provincias para un nuevo pacto de unión nacional, editado por Fundación Nuevas Generaciones. Como es costumbre, les digo, amigos, tanto para el doctor Enrique Morat como para los que están participando, este ciclo de desayuno coyuntura lo realizamos naturalmente por este medio, pero como este ciclo de desayuno tiene cierto tiempo ya que llevamos haciendo, en otro momento lo hacíamos en un lugar físico, en un café de la ciudad, en este mismo horario, pero la pandemia nos permitió descubrir este nuevo instrumento que nos permite a través de, bueno, enlazarnos a través de la tecnología y desde nuestros hogares o nuestras oficinas y llevar a cabo un análisis de coyuntura semana a semana, todos los viernes. En este caso vamos a hablar con Enrique Morat sobre la regionalización de la política y en la metodología es que el doctor va a exponer de 15 a 20 minutos, yo le voy a controlar en ese sentido, y luego se vendrán las preguntas que puedan ir realizando ustedes a través del chat del Zoom, y que lo vamos a trasladar al doctor, o en todo caso se sirvan a levantar la mano y en tal caso, cuando se le da el uso de la palabra, se les pide que sean preguntas breves, concisas, como para poder optimizar el tiempo. Doctor Enrique Morat, tiene usted la palabra. Gracias, Edgardo, y gracias, amigos allí en Corrientes, por la invitación al desayuno. Seguramente el origen de esta llamada tiene que ver con una nota que publicó La Nación este lunes, en el cual cuyo título y contenido se refería a la regionalización del país. Y eso remitía, como bien lo recordó Edgardo recién, a un trabajo que presentamos con Jorge Colina el año anterior y que se vincula a la división de la provincia de Buenos Aires en 5 provincias, según lo autoriza la Constitución Nacional, y asimismo a la organización con esas 5 provincias de 2 regiones en los términos del artículo 124 de la Constitución. Desde esa propuesta para dividir Buenos Aires en 5 provincias, que no voy a analizar ahora, pero algunos datos vamos a tener que dar, pasamos a decir, estudiando eso, recordamos la necesidad de recuperar el sentido de las regiones, tal y como lo considera la Constitución reformada en el año 94. Porque en primer lugar, acordemos un poco qué es el tema de las regiones. Las regiones es un mecanismo constitucional moderno del siglo XX, especialmente que se aplicó en distintos momentos de la historia, pero se aplicó de una manera muy vigorosa, y ahí se inspiraron los constituyentes argentinos de un cuarto de siglo atrás, o 40 años atrás, cuando la reforma del 94, bueno, 40 no, 30 y pico de años, 30 años, que propone que zonas del país, provincias en el caso de los países federales, o regiones en el caso de los países de administración centralizada, se organicen para juntos mejorar la resolución de algunos problemas, por ejemplo, digamos, de estrategias de comunicación. Es decir, lo que se pregunta el constituyente y lo que proponen en la Unión Europea cuando
cae el muro de Berlín y se organizan las 19 naciones que nacen del otro lado del muro, a la caída de la Unión Soviética, es de qué manera se puede eficientizar el gasto, los servicios, cómo se puede hacer para que digamos, las inversiones necesarias redunden en beneficio de mayor gente, habida cuenta que buena parte de esas inversiones son muy costosas y no necesitan la aplicación, digamos, de fronteras territoriales pudiendo servir para un lado y para el otro. Concretamente, ustedes en Corrientes pueden pensar, por ejemplo, con este criterio, si no es mejor tener un gran aeropuerto de un lado o del otro lado del puente que sirva a Resistencia y a Corrientes, o un gran aeropuerto que sirva a Salta y a Jujuy. Después vamos a ir sobre este tema, pero quiero decir, conceptualmente, lo que dice el artículo 124, yo prefiero leerlo para que todos estemos bien de acuerdo con eso, dice, las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán, o sea, crear regiones, lo hacen las provincias, no tiene nada que ver la nación, lo hacen las provincias, es un acuerdo entre las provincias, dos organismos constitucionales, dos entes constitucionales autónomos, cada una de ellas, se unen en una región para ciertos fines. ¿Cuáles fines? Los fines que digan, los fines que tengan que ver con la productividad de la economía nacional, la generación de empleo, la formación profesional de los trabajadores, la defensa del valor de la moneda, la investigación, o sea, todo lo que dice el artículo, en el artículo 75, el inciso 19, es decir, todo lo que la Constitución dice que tienen que hacer las provincias, en otro artículo, más adelante, 124, dice, bueno, algunas veces, cuando a ustedes les convenga, organícense a modo de región. Ese modo que toman los constituyentes del año 94, o esa propuesta que toman los constituyentes del año 94, y que está muy presente en el constitucionalismo del final del siglo XX y en todo lo que va del siglo XXI, es lo que yo creo que está disponible en la Argentina y está siendo desperdiciado en nuestra época. ¿Por qué digo desperdiciado? Porque la posibilidad de regionalizar algunos servicios, algunas prestaciones para los ciudadanos que propone la Constitución, en los años 90 se estuvo usando. De hecho, incluso antes de la Constitución del 94. Durante el final de la década de los 80, durante el gobierno del presidente Alfonsín, y específicamente después de esto, hubo varios tratados regionales. El Tratado del Norte Grande, el año 87, bajo el gobierno de Alfonsín, y después el año 88, el Tratado de Integración de Nuevo Cuyo. Y hubo un montón de realizaciones y de regionalización conceptual de, por ejemplo, el tratamiento del servicio del ferrocarril, es decir, básicamente cuestiones de logística. ¿Por dónde desarrollamos la ruta que sirva mejor acá? Cuando uno tiene que planificar una ruta, generalmente puede moverla de un lado, algunos kilómetros de un lado o algunos kilómetros del otro. Si el beneficio común fuera el que determina por dónde la hacemos, la ruta, seguramente mucho más, digamos, es un gasto o es una inversión mucho mejor aplicada. Entonces, estos son los conceptos que se pueden manejar si uno organiza las regiones, como insisto, tal y como lo propone la Constitución y tal y como lo hicimos los argentinos entre finales de los 80, todos los 90, y se hizo así hasta la crisis del año 2002. En la crisis del 2002, entre otras cosas que voló por los aires esta voluntad de acordar entre las provincias. Porque, y aquí voy al tema central de todo esto, porque detrás del tema de las regiones hay un tema conceptual del federalismo, un tema muy moderno del federalismo, que lamentablemente tenemos olvidado nosotros. Hay una calificación del federalismo que básicamente desarrolló un profesor cordobés que se llamaba porque ya falleció, que es Pedro J. Frías, que se llama el federalismo de concertación. El federalismo de concertación es el concepto que también está en Europa, en todos los países europeos, es el concepto que prima en Brasil, es un desarrollo
como dije, en la segunda mitad del siglo pasado, es un desarrollo que establece que las autonomías provinciales se unen en una confederación o en una república, como en el caso de nosotros, se unen, pero no para vencerse ni para hacer lo que se les da la gana, sino para concertar lo que es mejor para los ciudadanos. Es decir, yo, santafesino, no le tengo que ganar nada al cordobés, ni ustedes correntinos al chaqueño, ni el jujeño al salteño. El federalismo de concertación, lo estoy diciendo en términos simples, en realidad es muy profundo el tema, porque es un cambio de actitud mental y política, y eso se tiene que traducir en acciones. O sea, cuando yo concerto con el que es otro par mío, otro diferente, sin echarle en cuenta o sin considerar que es más grande y yo más pequeño, o tengo tales antecedentes y de los cuales él carece, sino permanentemente buscando una ecuación en beneficio de la mayor cantidad de argentinos, genero un tipo de diálogo, de entendimiento que pone lejísimos esto que nosotros ahora conocemos como la brecha, ¿no? Es decir, no hay no hay fosas posibles si las partes se acercan para colaborar. Entonces, muchos autores, yo cité a Pedro Frías, que es el que desarrolló esta tesis durante los años 90 y estuvo en la Constituyente, pero también Antonio Hernández, Eduardo Menem, Vidar Campos, Barrera Buteler, también de Córdoba, Dromi, Colauti, Quiroga Lavie, el ministro Rosati de la Corte Suprema actual, santafesino, Piombo, en fin, hay probablemente más de la mitad de los que escriben sobre temas de derecho constitucional postulan que la interpretación que se hace del federalismo sea un federalismo de concertación y no de confrontación. Nosotros estamos acostumbrados a un federalismo de confrontación. No es un federalismo de confrontación, vamos a un federalismo de concertación. Eso es lo que propuse en la nota que publicó La Nación este lunes, en donde, como nuestra tesis es que la provincia, que tiene casi 18 millones de habitantes, hay que dividirla porque es ingobernable, la provincia de Buenos Aires, hay que dividirla porque es ingobernable, postulamos con Jorge Colina que hay dos regiones, una región urbana que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el conurbano bonaerense, que en realidad pensamos dividir en dos provincias, una provincia hacia el norte que se llamaría provincia de Luján, y otra provincia hacia el sur que se llamaría el Río de la Plata. La primera con capital en Luján, la segunda con capital en La Plata. En esas dos provincias hay casi 7 millones, 6.800.000, perdón, cada una de estas provincias tiene más de 6 millones de habitantes, y en esas dos provincias hay casi 13 millones de habitantes, más 3 millones que tenemos de la capital federal. Eso conforma una región urbana, eso conforma una situación que hay que tratar todo junto, porque todo es un gran conglomerado. Pasando la General Paz, de la mitad del General Paz me voy para la derecha y estoy en la provincia de Buenos Aires. Me voy para la izquierda, estoy del lado de la capital federal. Los ladrones corren de un lado al otro, la policía no puede seguir de un lado para el otro. Yo trabajo en una parte y pago mis impuestos, pero tengo mi domicilio del otro lado y tengo un conflicto con la FIP. Cualquier regulación sobre el tránsito, ahora este momento de la pandemia, en un lado definían que se podía circular hasta las 22, del otro lado definían que se podía circular hasta las 23, y cuando alguien, en cumplimiento de eso, volvía a su casa, lo paraban en la frontera, o lo paraban los piquetes, ¿cierto?, que ponía la policía, y cobraban multas, investigaban, le pedían. Todo este infierno de regulaciones, cuando las dirigencias políticas responden a diferentes partidos, desaparecen si uno regula junto lo que está junto. La gente no puede discriminar eso. No puede ser que de un lado de la General Paz la organización escolar tenga tales características y del otro lado de la General Paz, a 100 metros, tenga
algunas diferentes, y alguien no puede correrse de un aula al otro, salvo que organice un expediente que va a parar al Ministerio de la Ciudad y después al Ministerio de la Plata. Sí, todo ese infierno de regulaciones que complican la vida desaparecen si uno organiza concertadamente las características federales. Bueno, Buenos Aires no está dividida. Por tanto, esto que yo estoy diciendo no es una hipótesis posible. Ahora, si ustedes se acuerdan, se generó un conflicto, porque hay algunos acuerdos bonaerenses, por ejemplo, entre algunos distritos y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que se generaron básicamente durante la gestión del gobierno anterior, cuando tanto la provincia como varios distritos como la ciudad estaban gobernados por la gente del PRO. Entonces, en ese momento hubo un montón de acuerdos, eso generó el AMBA. Y ahora cuando llegó este gobierno, que controlaba el poder federal y el poder de la provincia, decidieron que tomaban decisiones políticas por DNU que aplicaban para los dos lados. Bueno, con muy justo sentido, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acudió a la Corte a decir, esto es un disparate, no me pueden estar regulando. El AMBA no es un organismo público, y el gobierno federal no puede resolver lo que yo tengo que hacer con mis clases. Es una facultad no delegada, son facultades propias de las provincias. Entonces la Corte rápidamente dio la razón a la ciudad, digamos, no quiero entrar en el argumento jurídico, pero desapareció este conflicto. Bueno, básicamente de esto se trata la región. Hay un último punto que yo quisiera poner y después ya me callo porque tendría que hablar 15 minutos y estoy en este momento en los 15 minutos. Hay un último punto que quiero comentar y tiene que ver con que la capacidad de las provincias de resolver sus problemas en cercanías locales, en cercanías geográficas, como las que ocurren con las regiones, produce o facilita también, digamos, es decir, lo voy a decir al revés, no produce, sino impide, bloquea ese fenómeno que se llama de sucursalización de los organismos federales. Los organismos de la nación argentina, a diferencia de lo que indica lo que pasa en otros países federales, y a diferencia de lo que ocurre, de lo que ocurría, y de lo que puede pasar en este momento en el cual la tecnología nos permite manejarnos con información depositada en la nube y articular mediante procesos de informática accesos a todas las documentaciones de cada uno. Sin embargo, la política viene de una manera muy creciente, sucursalizando todas las operaciones de la nación. Entonces nosotros tenemos dependencias del ANSES, dependencias del PAMI, dependencias de cualquier cosa, de cualquier función que la nación está ejerciendo en la capital federal en cada una de las provincias. Con lo cual las provincias ven invadidas sus jurisdicciones y absorbidas parte de sus funciones por funcionarios que están en la capital federal, que no tienen ninguna posibilidad de resolverlas mejor que el que está en ese lugar, aunque deberían de fijar criterios generales, pero no aplicaciones generales de esos criterios. Entonces ustedes, la provincia de Buenos Aires, no voy a hablar de otra, pero porque yo conozco y vivo en la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen la provincia de Buenos Aires que ustedes se quieren jubilar porque son docentes en ¿cómo se llama? No sé, en Patagones, que debe estar a 800 kilómetros de La Plata, y necesitan de hacer un trámite en La Plata. Y si por casualidad ustedes se están jubilados, son docentes antiguos, entonces tienen una parte de los servicios hechos cuando la escuela de Patagonia, ustedes se van a jubilar, era nacional antes de la transferencia ante el gobierno militar, entonces tienen que ir a la nación. No hay cómo resolver esas cosas. Y ustedes ven cientos de personas de un lado al otro haciendo trámites. Es absurdo todo eso. Primero porque está todo online. Debería de estar disponible. Y segundo, no deberían de existir no deberían de existir todas esas necesidades de moverse. ¿Me explico? Entonces, todos esos planteos, terminar con la sucursalización de los organismos nacionales en las sedes, en las capitales provinciales o a veces en ciudades importantes, son parte de las propuestas que, si uno vuelve al concepto
más puro de la región, no simplificaría la vida a todos los argentinos, ¿no? Después vemos quién tiene la responsabilidad de hacer todo esto, pero la realidad es esa. Eso es lo que la Constitución, artículo 124, vayan y mírenlo, artículo 124 de la Constitución, miren el inciso 19 del artículo 75, que son los atributos del Congreso de la Nación. Ahí está la regulación, no estoy inventando nada, simplemente estoy diciendo por qué no usamos esto, que casi todos los países que les va mejor que nosotros lo usan, nosotros lo tenemos, lo usábamos y hace 20 años que lo abandonamos. Después podemos discutir si en esta región hacemos esto o aquello, pero lo que no podemos discutir, lo que no tiene sentido discutir, es que hay que usarlo, porque si no es un derroche. Y la verdad es que la vida política, nuestra vida política, no es una vida que esté funcionando aceitadamente. La Argentina está involucionando en los últimos años en casi todos los indicadores de desarrollo. Solo mejora, solo crece en los indicadores de pobreza, digamos, todos los indicadores negativos vamos para arriba, y todos los indicadores de desarrollo, de crecimiento, de felicidad, todas las características positivas de la vida humana, en la Argentina van para atrás. Ahora, las herramientas están, no las usamos. ¿Quiénes las tienen que usar? Y las tenemos que usar los que estamos en las provincias. Yo lamentablemente estoy en la provincia de Buenos Aires, donde es tan grande esto, son 17,5 millones de personas, que es muy difícil movilizarlo. Pero lo que a mí me gusta hablar cuando me invitan, como me han invitado ustedes al desayuno, y ahora sí me voy a callar la boca y contestar sus preguntas, lo que hay que hacer es procurar que desde los interiores de la Argentina, cada una de las capitales, de manera concertada, de manera, digamos, como decimos, de federalismo de concertación, de manera democrática, discutamos lo que tenemos que discutir. Primero arreglándonos con el vecino, o con la región, y después diciéndole a la nación, bueno, paremos con esto, no hace falta hacerlo así. Bueno, no sé, Edgardo, si te parece que más o menos está completa la idea, en fin, ahora me escucho lo que me quiera preguntar, ¿no? Sí, Enrique. Sí, ya hay algunas preguntas en el chat, pero yo te voy a hacer la siguiente. Cuando hablas de concertación entre provincias, ¿esto podría significar armonizar algunas legislaciones, sobre todo en los casos impositivos como ingresos brutos que tenemos las provincias? Por ejemplo, si hablamos de región NEA, en donde está comprendida la provincia de Corrientes, en esa región deberían armonizarse, por ejemplo, u otras regulaciones para transportar bienes, servicios entre provincias y así mejorar ese clima de crecimiento para que los índices sean positivos y no todo sea negativo. A ver, totalmente, sí, totalmente. Estamos hablando de regiones, podemos seguir hablando de muchas cosas. El trabajo que presentamos con Jorge Colina plantea varios capítulos de conversación. Uno de los capítulos tiene que ver exactamente con este. Si lo miramos, como yo recién lo enfrenté, si lo miramos del lado de los costos, la falta de regionalización genera duplicación significativa de costos. Pero si lo miramos del lado, digamos, de la posibilidad que tendríamos los argentinos de cambiar la filosofía, estamos en un espacio de enorme cantidad de ahorros, enorme cantidad de gastos que no hace falta hacer. Porque así como están las cosas, nosotros tenemos duplicaciones tributarias fenomenales en la Argentina. Vos me estás hablando de la región NEA y algunas de esas cosas yo he estado mirando. Es patético todo eso. Es gravísimo. Y no repercute para nadie. Pero te voy a contestar diciéndote que la propuesta se integra con un nuevo diseño del federalismo fiscal. Un nuevo diseño del federalismo fiscal. Ahora acabo de mandar al diario una nota sobre este tema. Un nuevo diseño del federalismo fiscal supone, por ejemplo, que se acabe la ley de coparticipación. Las provincias tienen que recuperar su capacidad tributaria. Ellas delegan, las provincias le delegan a la nación.
No, la nación se apropia, como se ha apropiado hace 30 años, y hace lo que se le canta, y además peor, porque no solo hace lo que quiere, sino que además lo hace con direccionamiento político. A este gobierno de esta provincia que quiero auspiciar, o tengo simpatía política, le doy lo que se me da la gana, y a este otro se lo quito. Entonces, no hay ninguna razón de justicia a la distribución. Algunas disparidades en la distribución se pueden justificar porque por razones, yo quiero promover alguna provincia por cuestiones territoriales, qué sé yo. ¿Cómo se promovió? Bueno, se desarrolló 50 años atrás los incentivos a la inversión en Tierra del Fuego, porque se suponía que podíamos estar en guerra con Chile, entonces se acabaron radicando allí fábricas de electrodomésticos, de computación, de telefonía celular, un montón de cosas que supusieron el traslado de algunas decenas de miles de personas a armar allí o a fabricar allí productos que no se consumían allí. O sea, teníamos 3.000 kilómetros de ida, 3.000 kilómetros de ida de los componentes, 3.000 kilómetros de vuelta, un encarecimiento que se estima, los técnicos dicen entre 25 y el 40% de sobrecosto, que pudo tener sentido 40 años atrás para que si nos teníamos que pelear con los chilenos tuviéramos un pie puesto en ese lugar. 40 años después no tiene ningún sentido. Tenemos que estar importando gente del norte allá, que se mueren de frío, digamos, es otro universo geográfico, y en vez de tener esas fábricas, como ocurre en todo el resto del mundo, en la cercanía de los lugares de consumo. Entonces, por aparte de un tema digamos, de cuestiones que si las repiensa de nuevo la política, tienen que terminar con eso, por ejemplo, desarrollar promociones fiscales si queremos en Tierra del Fuego, no sé, para el turismo, para que no se pierda la fuente de recursos, porque hay mucho turismo europeo que quiere venir a la Patagonia a contraestación. Tendríamos que desarrollar ese tipo de promociones, y todas las promociones industriales llevarlas a los centros de consumo. Falta que nos digan que tenemos que fabricar autos, abajo es un disparate todo eso, ¿no? Insisto, 50 años atrás no me importa discutirlo, a lo mejor estuvo bien, pero en el 2020, 2021 no tiene ningún sentido seguir con esas disposiciones. Entonces, en las legislaturas nacionales, en el Parlamento Nacional o en las legislaturas de las provincias, hay que reclamar por esas cosas. Los provincianos tienen que decir, bueno, pues terminemos con esta historia, y no tener miedo a que el partido político que está regulando nuestro Senado, que es otro problema que no estamos tratando acá, pero finalmente los senados, en vez de responder a las provincias, responden a los partidos políticos. Y como tienen una orientación política, dos para el que ganó y uno para el que perdió, finalmente el Senado se convierte en una herramienta del partido político, no digo gobernante, sino en este caso es del partido vinculado al gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, digamos, el Partido Justicialista en estos últimos casi 40 años de democracia, 38 años de democracia, ¿no? Entonces, si uno tuviera regionalización, podría quitarse de encima estos temas de la doble imposición o de la triple imposición fiscal, podría quitarse de encima estos problemas de competencias administrativas, de tener que ir a buscar certificados de un lado al otro, podría quitarse un sentimiento popular cada vez más profundo y que tiene que ver con el hartazgo de la pertenencia a un país que a mi región siempre la posterga. Nosotros hemos visto en estos últimos meses, incluso hay un partido político, he visto en los diarios, que se llama un planteo de independizarse de Mendoza. ¿Por qué tengo que seguir acá? Y además recuerdan ellos que inicialmente en la historia Mendoza pertenecía a la Capitanía de Chile. Vámonos para el lado de Chile, o mantengámonos independientes. ¿Por qué tenemos que seguir asociados a la Argentina? Hacemos una contribución al Producto Bruto mucho más significativa de lo que retiramos. Y encima nos están regulando con mal criterio. Yo deseo, confío que esto no va a prosperar, pero este sentimiento está planteado. También hay un planteo parecido en Entre Ríos. No quiero ni preguntar ahí porque siempre Corrientes tuvo su espíritu de autonomía independentista, ¿no? Pero
hay movimientos artiguistas que están surgiendo por allí para sacarla. La Argentina estalla si no se concerta. Y tal como está planteada la política en los últimos años, la Argentina no está concertando. Está, al contrario, agudizando el atropello del gobierno nacional o federal sobre el interior argentino, incluyendo Buenos Aires, ¿no? Lo que pasó con los tributos de la ciudad de Buenos Aires es un escándalo también. Cuando se hizo la reforma de la Constitución, se dispuso que hasta 2 años después se debía dictar una nueva estructura de coparticipación, recordarán ustedes. Esos 2 años no se cumplió, eso no se cumplió. Entonces el gobierno acordó un fondo, creo que se llamaba Fondo de Integración Patriótica, no me acuerdo el nombre, pero de recuperación histórica. Entonces, la Nación, en ese momento era $1 peso, le atribuyó a la provincia de Buenos Aires $350 millones por año, mientras no se corrigiera, no se dictara la ley. Eso más o menos compensaba los 6 puntos porcentuales de participación del Producto Bruto, así se estaba midiendo la coparticipación, que la Nación le cedió a las provincias. Le cedió a las provincias para que le votaran la Constitución, pero en todo caso, como necesitaba los votos de las provincias, le cedió 6 puntos y les incrementó fuertemente la contribución territorial. Pero después, cuando vino el 2001, eso funcionó, esos años funcionó, porque 350 millones era mucho, y era más o menos el equivalente, entonces funcionaba. Pero a partir del 2001, cuando vino la devaluación, se especificó esa suma. Hoy por hoy es absolutamente irrisoria, no significa nada. Entonces, a la provincia de Buenos Aires le faltan todos los años 350 millones, con el agravante de que además es la única y la que más creció desde el punto de vista poblacional. Entonces tiene cada vez más demanda de recursos y menos recursos. El gap entre lo que contribuye la provincia de Buenos Aires a la nación y lo que recibe es brutal. Entonces, la provincia de Buenos Aires, como todas las provincias centrales del país, todas las provincias centrales del país le iniciaron demanda a la nación por las contribuciones no retribuidas. Y todas esas demandas que se hicieron desde el 2000 hasta el 2015 estaban sin resolver en la Corte, porque la Corte en esto es competencia originaria. Y recordarán ustedes que entre que ganó Macri y juró, en esos 40 días que van, la Corte le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional pagar todas las deudas acumuladas de esos 18, 17, según el año de la demanda, ¿no? Con lo cual el presidente perdió aproximadamente el 20% de los ingresos del año próximo. Estábamos en diciembre, el año que viene primero tenía que pagar todo lo otro, y además iba a tener el 20% menos. Y se le extendió a todas las provincias. Entonces, eso fue una jugada de tipo claramente política, porque esa resolución se pudo haber tomado varios años antes y no la habían tomado, o se pudo haber escalonado de alguna otra manera y no se escalonó. Después se resolvió. No es el tema que ahora nos tenemos que resolver. Lo que digo es un tema del cual tiene conciencia la clase política. Y es un tema en el cual el vértigo de una información sobre otra información nos hace olvidar. Pero lo cierto es que Buenos Aires contribuye poderosamente, y sobre todo la Cava contribuye poderosamente, y no retira en esa proporción. No retira en una proporción ni cercana. No quiero entrar, porque después podríamos discutir los modos en los cuales se calcula, pero ni cercana. Estamos en diferencia del 500%. Entonces, cuando el gobierno anterior resolvió eso mediante acuerdos con las partes y lo resolvió con la Ciudad de Buenos Aires, le devolvió 2 y pico puntos de los 6 que había entregado. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Se lo retiró. Con el voto incluso de los senadores de la ciudad, pero que pertenecían a la minoría del Frente para la Victoria. Entonces, hasta los propios senadores votando en contra para darle gusto al gobierno político, al gobierno propio. Entonces, todas estas cosas son las que son una aberración en términos de concepción de la política, la concepción razonable de la política, ¿no? O por lo menos esto es lo que a mí me interesa discutir, digamos, en vez de estar discutiendo otras cosas, bueno,
me interesa discutir estas situaciones. Bien. Federico Fernández pide la palabra. ¿Te desmuteas, Federico? Gracias, Edgardo, gracias, Alberto, y gracias a cada uno de los miembros del club. Y muchísimas gracias, Enrique, por su presentación y este tiempo. Es fascinante escucharlo. Le quería hacer rápidamente dos preguntas. La primera tiene que ver, ¿a usted le parece que la abolición del colegio electoral con el cambio de la Constitución en el 94 fue, digamos, fue la muerte del federalismo en Argentina? Y la segunda pregunta / comentario es, usted mencionó el ejemplo de la Unión Europea y sin dudas hay muchas cosas que podemos copiar de la Unión Europea. La cuestión de la regionalización, o sea, yo pensaba, por ejemplo, en las ciudades gemelas de Viena y Bratislava, que uno ve ese eje, cómo está, y cómo Viena, por ejemplo, tiene mucho más que ver con esa parte de Europa que con el resto de Austria. Pero por otro lado, en la Unión Europea uno también ve muchísima centralización, uno ve una estructura, digamos, político-institucional que estuvo basada en el principio de subsidiariedad, pero que está cada vez más centralizada en Bruselas. ¿Cómo ve eso y, digamos, cómo podemos escapar de esa situación? Gracias. Bueno, es un temazo, es muy interesante la pregunta, es un temazo y imposible de resolverlo o de responderlo todo junto. A ver, vamos por partes. La Unión Europea es, como todos los organismos, es una concertación y es dinámica. Es una concertación organizada, digamos, desde la Comunidad del Carbón y del Acero hace 60 años, al fin de la Segunda Guerra, que evolucionó hasta el modelo que tenemos ahora. Cuando yo me referí al modelo a la aceptación del modelo regional, me referí a que cuando estalló el muro de Berlín, cuando cayó la Unión Soviética, 2 años después del muro de Berlín, lo que se vio venir la preocupación de desarrollar esos países que tenían un subdesarrollo relativo brutal comparado con el otro lado de la cortina de hierro, especialmente era visible en Alemania, Alemania Federal y la Alemania, lo que se llamaba la República Democrática. Y entonces lo que se hicieron fueron normas para objetivar cuáles eran los desarrollos, lo que fueron distintos mecanismos, pero se llegó a lo que fueron las normas del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht establecía características de organización democrática, constitucional, respeto a los derechos humanos, es decir, un montón de características que funcionaron como ejes sobre los cuales se dictaron las constituciones de los 19 estados que uno a uno, a lo largo de los siguientes 10 o 15 años, se fueron incorporando a la Unión Europea. Por supuesto, esto fue necesitando y sigue necesitando diferentes ajustes. Entonces, yo no creo que valga, primero yo no estoy en condiciones de hacerlo, pero tampoco he visto, y lo he preguntado hace algunos años en algún seminario internacional, y yo hice la misma pregunta que me están haciendo ahora. Y la respuesta que me dio el profesor, que era un profesor francés bastante conocido, me dijo, mire, no lo miren como se mira un cuadro, mírelo como una película, esta es la vida. Entonces, lo que usted tiene que ver es que todos estos estados, en todos estos países, hoy por hoy, tienen ciudadanos mucho más felices y mucho más prósperos que los que tenían antes. Y todos cumplen las reglas, cada tanto las van adecuando. Entonces, bueno, me sacó del medio, yo no quiero sacarte del medio, pero quiero decir, creo que hay que mirarlo en ese sentido. Entonces, la posibilidad de regionalizar genera propuestas que ahora, en 2021 y los próximos hasta el 2030, podrían funcionar. Nosotros podríamos tener metas objetivas. La Argentina tiene, desde el año 15, está adherida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sustentable, ¿no?, de las Naciones Unidas. Lo firmó Cristina Kirchner, los desarrolló el presidente Macri y ahora están de vuelta olvidados. Pero tenemos unas metas de desarrollo, 17 metas y 169, 79, no me acuerdo cuántos, objetivos para cumplir, que son todos de ordenamiento y de desarrollo para la calidad de vida de las personas, salud, combate de la pobreza, toda una cosa espléndida.
lo usa todo el mundo. Se pelea Trump primero, después ahora Biden, se pelean con Merkel, porque si la velocidad de alcance de esos objetivos hacia el 2030 es esta o aquella, pero nadie deja de pensar en eso. Nosotros ni hablamos de ese tema. A pesar de que es una política que se continuó entre Cristina Kirchner, Mauricio Macri, y debería haber continuado Alberto Fernández. Entonces, hay andariveles sobre los cuales se puede reflexionar y no estamos reflexionando. Por último, no sé si había alguno más, pero no quiero olvidarme de la parte de la pregunta que se refería a mi creencia de la conveniencia de la disolución de los, ¿cómo se llama?, de los colegios electorales, ¿no? Bueno, desde una cierta mirada, ciertamente se perdió el peso del interior, pierde peso el interior, desde una cierta mirada, porque en el colegio electoral había una mejor capacidad de representación. Ahora, también era una negociación política, finalmente. Y los electores de los presidentes, digamos, las listas de electores del presidente iban afiliadas a un partido. Y en el caso de los electores de los gobernadores después disponían quiénes eran, o las legislaturas locales disponían quiénes eran los senadores nacionales, en vez del voto directo. Yo creo que todo el tema de representación electoral es un tema que está en revisión. Y está en revisión simplemente, o básicamente, por esta porquería, o por estos aparatitos. Porque estos aparatitos nos ponen online a todos todo el tiempo. Y yo me imagino que dentro de 20 años, buena parte de las decisiones políticas van a ser consultadas por estos aparatitos. Entonces, por un sí, un no, o 3 opciones, 5 opciones, las vamos a estar tomando decisiones. Entonces, no sé si vale la pena. Yo tengo una opinión. Yo creo que sí, que era mejor el sistema anterior. Pero en todo caso, hace 30 años que está cambiado. O sea, no tiene mucho sentido seguir. Está totalmente en la historia, incluso en el siglo pasado. Entonces, yo no lo hubiera hecho, pero nadie me consultó sobre el tema. Perdón, escribí alguna nota, creo que no me acuerdo si Jurisprudencia o La Ley, en alguna revista jurídica, y tuve alguna gente que estaba contenta y alguna gente que estaba descontenta, pero en todo caso, la verdad, los constituyentes no me hicieron caso, así que hoy por hoy estamos como estamos, y el problema se resuelve si hacemos federalismo de concertación. El problema se resuelve por ese camino, no se resuelve volviendo al modelo anterior, me parece a mí, ¿no? Ismael, tiene la ¿Qué palabra. tal? Buenos días, gracias Edgardo, saludos para todos. Enrique, gusto de verte y escucharte como siempre. Breve, ante tamaña empresa que propones y que es sumamente interesante, pregunta 1, ¿no ves que la única forma de poder acceder a este tipo de administración futura es con un pacto nacional político, en donde la coyuntura no se te digo esto y lamentablemente siento que la coyuntura se come toda en Argentina durante toda la vida, pero no importa, sigo. Donde la coyuntura no se coma este proyecto y un pacto entre el presidente que inicie la idea junto al gobernador de la época y un pacto que no sea interrumpido bajo ningún concepto y en donde se entienda el desglose administrativo, el beneficio que eso trae al ciudadano. En concreto, si crees que se necesita de un pacto supra y de buenos modales para tener compromiso a tal efecto. Segunda y última, ha estado enterado de Pinamar, plantea la autonomía municipal. Vos fijate, en este caso en Argentina, como todo es al revés, quien puede lo más no puede lo menos. Entonces, queremos regionalizar la provincia, pero no podemos tener autonomía, digamos. Vos fíjate, estamos metidos en un lío bárbaro. Yesa, intendente Pinamar, está pidiendo la autonomía plena municipal porque se resuelve justamente a lo que vos dijiste anteriormente, una superposición con el poder provincial insoportable de gobernar. Digamos, el poder provincial le termina gobernando a la ciudad al chico, a los muchachos. Entonces, resumen de la pregunta 2. ¿Cómo pensás, un poquito atado a lo primero, en este pacto de entendimiento, cómo imaginás en donde
una persona pide una autonomía municipal, que debe ser una cuestión casi de boletín, a cómo llegar a lo máximo, que es la regionalización, digamos. ¿Cómo ves la buena voluntad de las personas? Bueno, gracias Ismael, un gusto saludarte, no sabía que ibas a aparecer por acá, yo te sé en Córdoba, pero me encanta volver a dialogar con vos. Estoy en Córdoba de la computadora. Bueno, me régimen, por eso. Pero bueno, a ver, saludo. Muy buena las dos preguntas. Voy a la primera. El trabajo del año pasado, que es el que movilizó todo esto, a ver si lo alcanzan a ver ahí. ¿Ustedes lo pueden ver ahí o está al revés? Sí, sí. Buenos Aires Federal, subdivisión en 5 provincias para un nuevo pacto de unión nacional. Absolutamente creemos que esto tiene que hacerse a través de un pacto de unión nacional y en el más puro espíritu alberdiano. Cuando en el proceso histórico, después de la batalla de Caseros, lo siguió Urquiza, entrando a Buenos Aires y digamos, ejerciendo los derechos de la victoria, paseando por la Alameda y instalándose en la Casa Rosa, todo eso que fastidia a los porteños. Entonces, después de la segunda batalla de Cepeda, 8 años más tarde, en el año 60, Alberdi lo cruza a Urquiza con una carta que anda circulando por todos lados, siempre, y que le dice, no humille de nuevo a los porteños. Y le propone que busque algún mecanismo, eso va a cuajar el pacto de San José de Flores, le propone algún mecanismo para que reunifique la Argentina. Acuérdense, el gobierno federal estaba en Paraná, la Confederación Argentina, y estaba el Estado de Buenos Aires, que tenía sus embajadores dando vueltas en Europa, estaba Alberdi por Urquiza y Balcarce por Mitre, en fin, no importa, es una parte de la historia. Entonces, la visión de Mitre, vamos a un pacto de unión nacional. El pacto de San José es el pacto de la unión nacional. Y es el que da origen a la reforma o la adenda constitucional del año 60, en donde se reúne de nuevo la Confederación Argentina, y a partir de ahí la Argentina sigue más o menos como la tenemos ahora. Eran los 13 o 14 ranchos, como le decían entonces, pero y luego se han incorporado las provincias hasta las 23 que somos ahora, pero en todo caso sí, hace falta un acuerdo político. Pero los acuerdos políticos se consiguen cuando las metas van por arriba de los intereses propios. Entonces, esta conversación, de hecho yo he tenido la suerte de tenerla con varios de los dirigentes de primera línea, que ahora están en funciones importantes, y otros que están en la oposición, y están todos de acuerdo. El problema es encontrar el punto o el momento en el cual políticamente puedan firmar este tipo de cosas. Eso respecto entonces de un pacto de unión nacional. Un pacto de unión nacional tiene que fortalecer la posibilidad de reorganizar Buenos Aires, hizo casi 18 millones de habitantes, y volver a fortalecer el federalismo de concertación a través de la regionalización, recuperar el rol regional de las provincias. Eso por una parte. Yo confío que eso va a ocurrir, pero para que ello ocurra, tenemos que ser muchos los que en la Argentina pensemos que vale pensar en largo plazo y trabajar para el largo plazo y no solo para la coyuntura política y electoral como hace tantos años estamos viviendo. Entonces, eso era la primera pregunta. No me acuerdo cuál era la segunda, Ismael, perdóname, ¿me ayudas? No, breve, la segunda iba un poquito atado a esto, a que en la Argentina no es quien puede lo más, puede lo menos. Porque Yesa, el chico que es intendente, está pidiendo la autonomía. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos decías en tu locución al inicio es que si no tiene autonomía la provincia, hay una interposición de poderes y de presiones y de montón, la provincia le termina gobernando el partido. Miren, yo estoy... La ciudad por la burocracia. Ya me acuerdo perfecto. Bueno, eso es simplemente un desorden político del gobernador que tenemos, que es un tipo absolutamente arbitrario. Yo vivo en Bellavista, en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. A 500 metros de mi casa cruza el camino del Buen Aire. Del otro lado, o sea, a 550 metros de mi casa es Hurlingham. En Hurlingham todos tienen hay un intendente, Zabaleta, que es muy amigo del ministro del Interior, de Cristina y todo. Ahí están todos con la segunda dosis de cualquier vacuna que les quieran. Y hace 2 meses. Acá
Algunos tenemos la primera, yo porque tengo 70 años tengo la primera. La gente no la tiene, porque el intendente de acá ¿cómo se llama? Jaime Méndez es opositor. Entonces, directamente la provincia no deja vacunar a los vacunatorios provinciales, pone estas postas o estas cosas en sindicatos y cosas que le pertenecen, sucursaliza, eso que lo decía recién, sucursaliza la vacuna, de un lado del Buen Aire vacunan a todos, del otro lado del Buen Aire no nos vacunan a ninguno. Y esto se da a todos los respectos. A aquellos, no hay nadie que se dé cuenta si cuando va a comprar jamón, va de un lado o va del otro. Está todo mezclado acá. Y sin embargo, el intendente, me imagino la que le estará pasando al pobre Yesa, pero eso es un problema de mala gestión, yo diría de perversión política del gobernador, que hace eso y lo molesta. Entonces el otro, ¿cómo va a reaccionar? Reacciona así. Tiene que ver con la falta de concertación, tiene que ver con la falta de concordia en la política. Era justamente, y con esto finalizo y agradezco la participación que me han dado, es justamente, digamos, estamos hablando de un gran pacto de honores y de caballeros, y vos fíjate que este chico tiene que estar peleando la autonomía provincial para que pueda gobernar una ciudad, digamos, una cosa increíble. Gracias, lo sigo escuchando. Sí, Enrique, por último, y atento a que a las 9 debemos concluir, habías dicho en tu exposición inicial, te habías referido a la regionalización de los 80 y de los 90. ¿Podrías ejemplificar para tener un poco como modelo y entendimiento de tu proyecto? A ver, ejemplificar, estoy tratando de ver si tengo, yo tenía por acá una tabla que el otro día usé, pero no la tengo. Bueno, a ver, la Argentina tuvo, creo que tiene, porque según me dijeron el otro día justamente en Córdoba, en una charla en Córdoba, me dijeron, cayeron por desuetudo, nadie las derogó nunca. Pero la Argentina tenía creadas, bueno, no tengo la tabla, si no se las hubiera compartido, porque yo la compartí en un chat. Pero les cuento acá, pero sí que tengo el texto. Miren, la Argentina tenía firmado tratados, fíjense que las regiones son subprovinciales, no es un organismo constitucional que se mete entre la nación y las provincias. Ojo con esto, las dueñas de las regiones son las provincias. Son las provincias las que hacen la regionalización y que pueden cambiarla mañana. Pero es muy importante porque no es un nuevo organismo político, no necesita funcionarios, es un acuerdo. Bueno, teníamos el Tratado de Integración del Norte Grande Argentino del año 87. Después estaba el Tratado de Integración Económica del Nuevo Cuyo del año 88. Esto es el gobierno de Alfonsín. Y después, hay 2 o 3 más que se crearon después del año 94, que fue la región sur. Esa región era muy interesante porque la región sur tenía gobiernos radicales peronistas y los populares neuquinos, que es la Patagonia, ¿no? Ahí estaba en la región sur me parece que estaba La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Y la verdad es que funcionó 8 o 10 años, hasta que creo que durante Néstor Kirchner Néstor Kirchner la levantó porque se le metía en su territorio, porque en algún momento regionalmente decidieron alguna cosa que él no quería, ¿no? Creo que esta es la única que está derogada. Después está la del NOA, donde están ustedes, y después está la región del centro, que vincula las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, ¿no? Buenos Aires nunca entró a una regionalización, y tampoco entró lo que ahora llamamos Cava, que en realidad surge la reforma del 94, ¿no? Era la ciudad, que ese es otro tema interesante. Buenos Aires es todo. Buenos Aires es la Cava, es el gobierno central, el gobierno federal y la provincia. De hecho, lo que hoy es la Cava era la capital de la provincia y está cedida en 1884. Formaba parte de la acá en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay constitucionalistas que están diciendo que hay que
que la legislatura local puede derogar la cesión que se hizo cuando se fundó la Ciudad de La Plata, ¿no? Y en consecuencia recuperar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y en La Plata hay gente que dice, vamos a derogar la cesión que le hicimos a la Nación Argentina de la actual Cava. Vamos a reincorporarla a la provincia. Porque en realidad es una cesión, es un pacto. Digamos que con mayoría, por supuesto que calificadas. El día que alguien tenga 2/3 puede votar cualquier cosa. Quiero mostrarles cómo la dinámica constitucional permite hacer ese tipo de cosas. Y ha habido ese tipo de cosas. En la historia hay muchos episodios que tienen ese tipo de características. Cuando uno entra en un mundo de concordia o de arreglos, de concertaciones, deja de tener esas cosas. En la Segunda Guerra Mundial, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Trieste pasaba de un lado al otro de la frontera, y es parte de las justificaciones de la guerra mundial. En nuestros tiempos más modernos, en los años 60, 56, la concordia entre los brasileños les permitió fundar una capital en el interior del Mato Grosso, que es la actual Brasilia, que ahora tiene como 5 o 6 millones de habitantes. O sea, problemas parecidos se pueden resolver bélicamente o se pueden resolver acordando entre la gente que piensa en los países. Esto es lo que yo estoy proponiendo para manejar la situación de los argentinos. Ojalá a alguno de ustedes le parezca que esto que estoy diciendo pueda tener sentido y cualquier cosa que ustedes quieran agregar, ustedes tienen ahí mis datos, podamos, ofrezco cualquier conversación posterior, ¿no? Enrique, muchísimas gracias por distinguirnos con tu presencia, participación y tanta elocuencia en esta exposición de este proyecto. A propósito, Enrique, ¿dónde podríamos encontrarte en las redes sociales como para seguirte y leer tus artículos, tus trabajos e incluso tus libros? Yo tengo... estás tomando partido por algunos de mis amigos en contra de otros de mis amigos que me dicen que no participe. No estoy participando, estoy en Instagram, pero no estoy participando. Por ahora vamos por aquí, porque yo lo que no estoy en condiciones es de sostener el debate todo el tiempo con todo el mundo, pero tengo que trabajar también. Perfecto. Estoy escribiendo y prefiero estar un poquito apartado de eso, pero con todo gusto, probablemente en los próximos días voy a retomar la actividad en Instagram y ahí me van a encontrar. Yo te voy a pasar enseguida mi contacto y quedo disponible para lo que ustedes quieran. Pero es una voluntad expresa de correrme del día a día, por eso, pero sí, cuando voy publicando voy acomodando todo para todos, ¿no? Ofreciendo toda la opinión. Quedó claro, Enrique, muchísimas gracias y gracias a todos los presentes. Y no nos despedimos sin antes invitarles para el próximo viernes, en el mismo horario, en otro ciclo de Café Coyuntura. Gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias.